Esto es la página 18. Conversamos durante horas sobre este libro, dándole vueltas a la idea y al sentido de hacerlo. Si valdrá la pena o no, esas son siempre nuestras conversaciones a la hora de crear algo. ¿Para quién es? ¿Cuál es el sentido de hacerlo? Estas preguntas mueven la aguja y balancean las cosas a la hora de crear. ¿Qué sentido tendrá para las personas que vayan a leerlo? Esto debe tener un propósito. Las cosas que hacemos siempre son mejores cuando tienen un propósito, o a lo mejor no. Si no fuera así, no entiendo por qué depositar tanto tiempo en algo que quedará, algo que no se terminará de entender. A lo mejor, durante el proceso, me quedará claro que quizá no sea importante entender para qué o para quién lo hacemos, sino que tal vez se trate simplemente de hacerlo y luego ya aparecerá el sentido. No tengo respuestas claras, me voy dando cuenta que le estoy dando demasiadas vueltas al asunto. En el fondo, no sé escribir libros. Esta ignorancia también va a quedar reflejada en estas líneas, de alguna manera, e invito a abandonar la lectura cuando sientan que no tiene sentido seguir leyendo. Necesito encontrarle la dirección a esto, el por qué. Eso es lo único que me puede impulsar a escribir. Me gustaría compartir el contraste de las experiencias que me tocó vivir, entender juntos el trayecto de alguien que pasa de sobrevivir como actor en Montevideo a estar sobreviviendo en una alfombra roja en la ceremonia de los Oscars. Y todo esto en unos meses. Me interesa esa mirada de un actor uruguayo al que le tocó la suerte de un proyecto imposible en Uruguay y que observa desde sus ojos de barrio el delirio, el lujo, el aspecto absurdo de algunos acontecimientos. No quiero escribir para ser ejemplo de nada, eso también lo tengo claro, y propongo que arranquen las hojas que lo intenten. La verdad es que me presenté a un casting con la motivación que tenemos todos los actores y las actrices de cualquier parte del mundo, querer actuar. Y resulta que me terminé involucrando en todo lo demás. Por eso no quiero que intentemos escribir un libro perfecto, no se lograría y jamás podría ser el propósito. Este libro no se va a escribir para ayudar a nadie, o a lo mejor sí. Como sea, ese no va a ser mi objetivo. ¿Y para quién es entonces? No lo sé. ¿Qué te pasa al leer esas líneas? Y sucede el secreto de que también todo este libro de alguna manera está escrito para mí y conversa conmigo. Entonces ahí está el entreliñado de todo eso que a mí me toca porque claro, estoy vinculado a todo esto que estoy hablando. Más allá de que es un libro y más allá de que ese libro se venda, está la parte del por qué uno hace las cosas que son propias y que te siguen haciendo persona, te siguen haciendo, sí, persona. Es una sensación bastante rara porque, claro, uno escribe en intimidad, uno escribe como si escribiera, ¿no? Esto lo escribí en intimidad con un amigo charlando. Y claro que de repente eso ahora es un libro y cualquiera lo puede leer. Es donde digo qué hice, por qué lo hice, por qué terminé de hacer esto, por qué estoy contando esto. Pero se mezcla con otras cosas. Después es linda como la recepción, empezás a tener como una devolución. De a poco empiezo a tener devoluciones de gente que va llegando avanzado el libro y comenta cosas o se vincula o le llama la atención ciertas cosas u otras. Y es lindo ver qué de todo eso que se escribió destaca para la gente, le llega, esa parte me gusta. Pero sí, al mismo tiempo es qué hice. ¿Qué hice? Bueno, pero hay algo muy importante, me parece que es clave en la estructura del libro, que es las primeras 20, 25 páginas, estás vos aclarando que, bueno, este es un libro que pretende ser nada más, ¿no? Una expectativa, yo no sé cómo escribir un libro, a veces no termino libros, pero bueno, necesito contar esto también para dar el cierre a esta etapa. Son distintas etapas en realidad las que están, pero qué importante fue para vos arrancar con eso, con esa decisión de, bueno, esto es lo que es. Yo lo necesitaba eso porque para mí hay algo lindo en siempre en intentar cosas que no sabes, sobre todo en ámbitos artísticos, como animarse a probar ciertas áreas o cierto vínculo con cierta arte, con cierto arte, porque todos te van comunicando con todos. Hay algo del proceso de escribir que a mí ahora cuando me toca leer guiones o me toca leer libros, empiezo también a tener cierta óptica que digo, mira, esto no lo miraba antes de los libros. Y empiezo a leer los guiones de otra manera y también me sirve y me digo, esto es nutritivo, saber leer así, saber entender que las cosas a veces están escritas porque están conectadas acá y verlo. No sé, como que te amplía la visión. Y eso me gusta para todo lo demás. Y yo no necesitaba escribir, pero me fui dando cuenta que lo necesitaba a medida que lo estábamos haciendo. Como que fue no sé, una buena excusa para hacer todo un resumen de mucho tiempo, de muchos años, sin darte cuenta de ese proceso que te va llevando y de un lado para el otro. Y no hay mucho tiempo a pensar, ahí es solo estar. Entonces, claro, fue clave. Va a hacer todo un cierre, un círculo, verlo con distancia.
Claro, bueno, porque hay algo que vos vas mencionando a lo largo del libro, en base a anotaciones de rodaje o también pensamientos que se van intercalando en diálogos con Felipe, por Sí, ejemplo, ¿no? Que es la escritura en este sentido, en este libro, es como bueno, una forma de analizar o poner en orden todo este torbellino de cosas que pasaron en tan poco tiempo, ¿no? Pero, ¿qué pudiste no sé qué reflexión te dejó, qué análisis, ver tu historia ahí, porque por un momento la estás leyendo como si fuera otra persona. sí. Sos lector de tu propia historia. Sí, y a mí también me pasaba esa sensación de cuando estaba... Porque hay algo del libro, que el libro también lo dice y es un poco irónico, que como que escribo algo sobre mí, pero no es sobre mí. Escribo sobre mí, sí, porque es el objeto de estudio el que estoy tomando y de lo que, la materia que conozco, pero en realidad es una excusa también, es una excusa para poder hablar de otras cosas, para poder hacer todo un recorrido sobre la actuación, sobre cómo surgen esas ideas, cómo uno le puede dar lugar o no, las casualidades que te van llevando y te van ciñendo hacia una especie de camino que es casual, que es de suerte, que es de verlo y decir quiero, que es de personalidad. Es loco volver a contarse a uno mismo, es un buen ejercicio que nunca había hecho, no soy una persona que escriba en general, pero hablar de uno mismo te hace verte con cierta perspectiva que está buena con el tiempo. Y te hace volver a ver las cosas desde otro lado, que soy yo pero no soy yo, entonces trabajo conmigo y con mis recuerdos, pero también voy eligiendo cuáles y de qué manera y por qué. Todo en el libro tiene conexiones. Yo creo que lo que me hizo fue abrirme más preguntas que darme respuestas. El libro busca tener respuestas, abre muchas preguntas y esa es mi manera de hablar con Felipe, siempre estamos abriendo preguntas, y aunque no sean para responder, solo para abrir la conversación. Y me pasó que también esto, trataba de buscar ciertas respuestas de por qué actúo, qué me lleva a esto, por qué no lo puedo evitar, qué sentido tiene el libro, cuál es el motivo de hacerlo. Todas esas cosas tampoco tienen demasiada respuesta al final y se abren nuevas preguntas. Y a mí me encanta esa sensación porque estoy siempre atento y estoy siempre tratando de resolver cosas. Yo creo que me abrió más preguntas. Sí, sobre todo más preguntas sobre lo mismo. ¿Por qué? Porque ahora, claro, empieza una nueva etapa. Que es explicar el libro en diálogo con la gente Por también. ejemplo, Claro. explicarle alguna cosa que escribí, que es que la escritura tiene un proceso de pensamiento, pero de sentimiento, y fluye o no, pero en mi mente no está organizado. Entonces es siempre complicado. Claro. ¿Cuál es la pregunta que más te está dando vueltas en estos momentos? Siempre qué voy a hacer con la actuación. A mí me gustan muchas disciplinas y muchas cosas. La actuación es la única que no puedo como evitarla. Todo lo demás lo puedo postergar, lo puedo hacer en otro momento, por más que me guste. Pero con la actuación no. Y siempre me gusta esa pregunta de por qué hago lo que hago. ¿Por qué no puedo evitarlo? Si es una profesión tan rara, tan ridícula en realidad. Es como gente adulta jugando así en la oscuridad. Es como una cosa medio absurda la actuación. Siempre que la miro, cualquier profesión, siempre que se mira afuera es un poco absurda. Pero la actuación no deja de estar ahí. Y siempre me pregunto por qué lo hago. Sigo preguntándome por qué, y ahora sigo preguntándome diferente, porque es por qué actúo, pero ya como más profundo, por qué elijo los proyectos que elijo, por qué tomo las decisiones que tomo, qué me gusta de eso, si me gusta el cine, si no, si es una cosa que surgió y ahora me estoy acostumbrando, pero en realidad mi mundo es el teatro y qué pasa. Sí, Es esas importante eso preguntas. porque en un momento decís casi al pasar una reflexión que, bueno, tal vez hay actores que solo tengan que tener una película, porque después uno cuando ya los ve, no sé, ve otro proyecto tuyo y digo, bueno, si es Enzo haciendo de tal persona. Y la Sociedad de la Nieve, al ser la mayoría desconocido para el público en general, bueno, te metes de lleno, aceptás Claro, ese pacto, ¿no? exacto. O incluso que mencionabas, ¿no? Que tal vez está bueno que si no es una sola película, que sea una película cada tanto tiempo Total. para desprenderse de ese personaje, Total. ¿no? ¿Cómo es para vos eso? No sé, al momento de, bueno, tenés un agente, por ejemplo, que te lleva Sí. 1000 proyectos, ¿qué hago? ¿Cómo me paro frente a esto? Y sí, por suerte a mí me está tocando, claro, un momento muy raro y es como una posición muy extraña, sobre todo charlando con mis amigos y conociendo funciona un poco la cosa. Es como rara la sensación de que te toquen proyectos y tener que elegir, y a veces no hacer casting directamente y decir sí o no, leer el guión completo, tener un encuentro con el director para ver si te mueve el proyecto, si te convence o si no. Es como rara esa sensación, porque antes era, bueno, pelear por un casting, y sé que estoy peleando ya por esto y llega el momento, se da y es una cosa maravillosa. Pero la sensación de elegir, que es increíble,
se siente que le falta esa parte de, bueno, ese primer vínculo con un casting que es bastante fundamental. A mí me encantan los castings en particular. Pero sí, no, los actores, muchos probablemente tengan una sola película, aunque hayan hecho muchas. A lo mejor es mi caso también, después me ves en otra y decís, no, esta es la Sociedad de la Nieve y chao. Bueno, pero está bueno también que puedas, primero ponerlo en palabras en el libro, Sí, también, digo, en cierta manera, si llega a pasar, también aceptarlo de primero, ¿no? 100%. ¿no? No, siempre, eso siempre. No, pero sería increíble que los actores solo aparezcan una vez. Y los ves en una y no sabes quién es y desapareció. Y a lo mejor te lo cruzas en otra película a los años y dices, ah, este es el mismo. Entonces yo lo que hago ahí es como me tomo todo con mucha calma. Mi agente es mi agente, pero el que toma las decisiones ahí adelante soy yo. Entonces es, ¿qué quiero hacer? Esta pregunta siempre, ¿por qué lo hago? Como recordármelo y no terminar. Actuar me fascina, entonces no quiero terminar actuando en cosas que no me gustan, porque debe ser una tortura. Tener que hacer eso que te gusta de forma que no, está forzado. O los motivos son malos para hacerlo. No, trato de estar alineado con eso. Me gusta elegirlo, leerlo con tranquilidad y tener la decisión de decir no, no, no. Y antes de volver sobre el libro, ¿en este momento estás en algún proyecto? En un momento se habló de la biopic de Citarrosa, por ejemplo. Sí, todo eso va en camino, ¿Va en ahí se camino? va armando cosas. Pero los procesos del cine son largos. Ahora tengo la cabeza dividida porque ya empiezo a rodar a fines de octubre. Me voy a rodar 7 meses. Mira, a otro, a Me España. voy pasa que no puedo decir nada, pero Claro. me voy a Buenos Aires, sí, me voy a Buenos Buenos Aires a rodar. Y sin hablar directamente del proyecto, pero estamos hablando de la elección, ¿no? De ese Sí. personaje. Y no es necesario que me digas qué personaje es ni nada, pero digo, ¿qué te conectó tal vez con ese proyecto para que digas, me meto acá? El vínculo es puro y duro vínculo con la actuación, con el juego de la actuación. Hay algo del proyecto que tiene mucha posibilidad de juego ese personaje, todo lo que le pasa, todo ese arco que tiene, es un arco bastante interesante. Tiene tiempos. Rodar 7 meses me gusta, que se cuente la historia como con profundidad. Y la aventura que plantea es como un mundo que digo, esto me gusta, me divierte desde niño poder actuar acá. Mirá, está bueno, hablaste de la niñez y hay uno de los momentos fragmentos que más me emocionó del libro es esa mordida del perro, ¿no? Porque hay una escena muy, ¿cómo decirte?, fundacional de lo que sería después tu camino, que vos lo vas tratando a lo largo del libro, ¿no? Que es esa mordida, en cierta medida, para resumirlo, una mordida de perro a los 7 años, volver a tu casa y mentir como que estaba todo bien, ¿no? Sí, automáticamente además. Sí. Es como, pero era una mecánica que yo ya de niño la tenía integrada. Me divertía con mis papás ese juego de... A veces era por supervivencia, a veces era Claro. tipo, no me conviene decir esto. Pero y venía además de ser espía también, que tenías sí. esa etapa de espía, sí, que secreto, nadie podía saber que... Secreto, yo estaba jugando a otra cosa, me preguntaba a mis padres qué estaba haciendo, porque yo armaba todo un dispositivo. ¿Y qué estás haciendo? Y eran otros juegos. No tenían nada que ver con eso, era otro juego. Pero yo me lo tomaba muy en serio, pero me divertía también al mismo tiempo como ver ese momentito donde ellos no saben si es verdad o no es verdad. Obvio que siempre saben que es mentira, siempre. Pero uno de niño no lo veía. Claro. Pensaba que sí, que bueno, están creyendo. Es el pacto que se genera también con el espectador. 100%. Que uno confía en que también esto está pasando, es 100% 100%. real. Pero además, en esa escena yo pensaba que más adelante, en distintos momentos de la filmación de La Sociedad de la Nieve o en otros proyectos, hay una mezcla, ¿no? Entre, por ejemplo, el miedo a, tal vez, bueno, en un momento se menciona hasta el síndrome del impostor o Sí. que Bayona no confiaba tanto en el personaje, al final podía ser otro. Hay una cosa de miedo que tal vez lo relaciono con ese perro y después esa mentira y ir para adelante igual. Porque sí, a lo largo del libro está eso. Bueno, a pesar de que algo no me cierra del todo, apuesto igual, voy igual. Y eso es importante a lo largo de tu camino, ¿no? Sí, porque yo creo que hay miedos fundacionales. De uno de niño, la infancia decide, dicen. Y hay algo ahí de todo eso que te va pasando, sobre todo a los 7, 10 años, que es clave. Y yo creo que seguro que hay algo de todos esos miedos, que lo hablaré con mi psicóloga, pero hay algo de todos esos miedos que se quedan y aparecen de otras formas después. Y se te aparecen en situaciones ridículas donde ya no hay ningún perro que te muerda, ni hay ninguna situación así de miedo real. Pero el miedo está adentro. Se activa enseguida y a mí con la actuación en cine me pasa. En teatro no, pero en cine sí. Que se me activa ese terror que me deja paralizado.
y es muy, muy difícil de salir de ese lugar. La única manera es seguir para adelante, que yo soy medio inconsciente en ese sentido con el miedo, como que me tiro igual. Esto estaba con la idea de la mentira, pero con el miedo de esto me lleva, me impulsa a ir. Y me termina ganando. Y con la actuación es tirarse de cabeza, ya lo hice antes. Me acuerdo que este miedo lo tuve, sigo. Claro, es como te decía León en las clases de la MAD, dejar la nieve afuera, ¿no? Sí, Pasa al final en esos momentos, sí. ¿no? Porque hay algo que destaca en la lectura y también en tu trabajo, que es eso, bueno, a pesar de que algo pueda ser paralizante, bueno, vas para adelante y me tiro, confío en el proyecto, confío en mi talento y que voy a poder hacerlo. Sí, Creo que es clave eso la también, ¿no? actuación tiene algo muy lindo a nivel de aprendizaje infinito. Para mí es una profesión hermosa para vincularse con los demás, incluso más allá de la profesión. Como que hay aprendizajes ahí, que los proyectos te llevan a preguntas o a empatías con otros que son buenísimas después para la vida. Muy útiles por lo menos. Y tiene algo de tirarse al vacío, la actuación en sí, que es no sé si esto va a funcionar, lo preparé pero no sé, y tirarse y tirarse. Y siempre está ese terror de hacer el ridículo, ser un payaso, o que esto sea terrible, o que este proyecto que voy a hacer sea lamentable y queda filmado. Es una situación aterrante, pero no, es tirarse inconsciente y ahí pasan otras cosas. Ahí siempre uno sale del miedo y muchas veces sorprende. Mm. Pasa con el libro también, es el miedo al principio, bueno, ¿qué estoy haciendo? Total. Me tiro al agua, pero lo hago igual, ¿no? Y ahí en la escritura del libro, ¿en qué momento? Porque, bueno, vos ya venías haciendo anotaciones de rodaje, también ordenar estos recuerdos y también las preguntas que se van generando a lo largo de la historia, ¿no? Del libro. Pero ¿en qué momento te diste cuenta de que, bueno, esto se puede publicar, es muy personal, pero a la vez lo puedo compartir? Y me di cuenta ahora que está publicado, la verdad. Hay una... Nosotros escribimos mucho, escribí muchísimas hojas y llegó, claro, había momentos de la lectura que decíamos, bueno, para esto, esto no, porque esto va a ser para alguien más al Claro. final, es verdad. No olvidemos que esto lo va a leer alguien. Nosotros obsesionados con que las cosas estén conectadas, con que la historia se cuente, pues llega un punto donde empiezo a dejar de ser yo cuando estoy escribiendo y es como un personaje, está bien, cuento este personaje. Pero claro, después de repente decís, no, pará, pero esta es mi familia, real. Estos son mis amigos, no pueden estar acá. Los voy a cuidar de acá y los voy a sacar de acá. Entonces ahí es como lo que hice fue tener ciertos cuidados de cuidar a los míos ahí dentro del libro, que es el tema de conversación es esta persona y lo que le va pasando a esta persona y lo otro, si entra, es solo para colaborar en este relato. Y es importante eso, que si bien al principio aparecen como unas crónicas de rodaje, vos decís en un momento, más que nada esto es un contexto para que entiendan Sí. hacia lo que me produjo, ¿no? Sí. La muerte del personaje en la película y después la muerte del personaje en la vida real también, Ujú. porque bueno, es una cosa de, hay un luto ahí Sí. que sucede luego cuando vos vas a tomar ese café a Madrid, te encontrás con un hombre Ujú. que te dice, ¿no? Fui a almorzar. Que eso es tremendo, ¿no? Pero antes de eso, era importante para vos también el libro como una forma, un símbolo de dejar, o por lo menos humanizar. Se al volvió personaje, así, ¿no? se volvió así a medida que lo empezamos a escribir. Eso fue un proyecto que está muy conectado a Felipe, por eso Felipe está en parte de la cosa, que es, Felipe es un amigo de toda la vida, de hace Felipe muchos Ipar, años, ¿no? Felipe Ipar, amigo, director de teatro, actor. Y antes de viajar a la peli, él fue quien me dijo un día que me fui a la casa, le di ropa, y él me comentó y me dijo, che, tomate notas, hace notas, porque esto va a estar bueno. Y yo no, él es de tomar notas, yo no. Y dije, sí, sí, dale, dale. Y después en el rodaje tenía momentitos donde dije, sí, ¿sabes qué? Sí. Y empezaba a notar. Y empezó a ser un lindo ejercicio para recordar lo que había rodado, para ver qué me estaba pasando y seguir al otro día. Como hay algo ahí de limpieza con la escritura que funciona. Yo me sorprendí y empecé a tomar notas aleatorias, cualquier cosa, eso sin forma. La idea es hacer un diario de rodaje, en todo caso, o algo así muy simple. Y cuando termina los 2 años, ahí recién ahí digo, ok, hagamos algo con esto, manejemos esto que escribí a ver qué sale. Y todo evoluciona, el proceso creativo está dentro del libro. A mí algo que me gusta del libro es que se va escribiendo mientras uno lo va leyendo. Y como que va siendo parte de ese proceso creativo. Y darte cuenta en la escritura que hay cosas, otros temas que se pueden hablar, que solo salen en la conversación y solo es el otro el que te puede decir, che, pero esto es valioso, esto puede ser interesante que alguien lo lea. Porque mi sensación es siempre, no, es imposible, esto es un diario de rodaje y lo que le pasó a la persona dentro del rodaje, fin. Pero no, claro, hay algo de entender el contexto de esta persona, como personaje, presentarlo como personaje, de dónde viene, quiénes son sus padres, cuál es su crianza,
qué le va pasando en la niñez que forjan ese camino que lo lleva a la actuación. Me parecía interesante entender eso para después ponerlo en contraste en los Oscars. Claro. Y agarrar ese personaje y que se entienda cuál es la visión y cuál es la sensación de estar en medio de Venecia, en la alfombra roja, en unos premios, en el Festival de Venecia, de cine. Claro. Entonces me parecía gracioso, siempre me pareció loquísima la experiencia y hablando con Felipe empezó a ser como una experiencia que sería linda de compartir de alguna manera. Como que hay algo, pueden haber cosas valiosas allá adentro, no demasiadas, pero alguna debe haber. Sí, sin duda, porque creo que yo te mencioné al pasar lo de humanizar al personaje, o a Enzo también, porque en un momento, bueno, uno llega, no sé, la segunda parte del libro, para mí son tres, podríamos decir. La segunda parte del libro es, bueno, la muerte de este personaje, Enzo, que está, perdón, de Numa, de estar conviviendo con la muerte constantemente y hablar del despojo en ese momento en que nadie tiene nada, pasa a ser bondadoso Sí. en los Andes, y después que se estrene la película y de la nada, bueno, pasar a ser, tener que construir el personaje de persona pública, un momento para otro, Claro. ¿no? Ahí muere un personaje y nace otro personaje, Sí, ¿no? hay algo de esa sensación. Nace solo igual, lo loco es que por suerte no lo armé, no me tocó armarlo o entrar en un estado medio raro de armar algo para eso, pero sí se arma solo, que eso me llama la atención y eso es y funciona automático, es enseguida. Hay algo de mezclar las fotos que haya de esta persona, los recuerdos que haya de esta persona, las entrevistas que haya, escucharlo y a partir de eso, mezclado con Numa, personaje, se arma una visión. Que es re lógico porque, claro, la persona no la conoces, entonces se arma un personaje del cual se esperan cosas o se arman cosas o se especula o se supone o te dan características o virtudes. La mayoría no me pertenecen, además. Por suerte me tocó un buen personaje, siempre pienso. Por suerte Numa era un gran tipo, porque ¿qué hubiera pasado si el personaje era otro? No se hubiera vinculado así, con ese personaje. No me hubiera sucedido esto que me sucedió si no fuera que Numa era tan generoso en su forma de ser y se transmitió eso. Me hago esas preguntas también. Pero se arma ese personaje y no te toca otra que ir aprendiéndolo, por lo menos a conocerlo, a ver el otro a quién le habla. Con el tiempo, y ahora estoy entrando en la nueva etapa, porque claro, es la primera vez, que es linda esta etapa donde todo baja, esa espuma que sube también se calma y recuperé mi vida, recuperé con tranquilidad mi andar en la calle, entonces estoy tranquilo. Y digo, mira qué bueno esto, sube y baja. Bien, eso me deja tranquilo. Claro. Porque además eso, el lector lo irá viendo a lo largo del libro, pero bueno, yo me quedo con una sensación de casi un extranjero frente a todas estas cosas, de ostentación de no solo los premios, sino el lobby, sino también, bueno, que los trajes prestados, los relojes, los fans esperándote a las 3 de la mañana, un tipo que va con la hija por geolocalización de encuentra dónde estás, todo muy abrumador también, ¿no? No, y sobre todo siendo, o sea, yo hasta mis 30 años me conocí mi vida normal. Claro. Y de los 30 para adelante, claro, que es el cambio. Entonces, abrupto, total. Y es rarísimo, porque uno ya ve con ojos adultos, o sabe más o menos cómo a uno lo han tratado toda la vida. Como que te das cuenta de las diferencias de trato donde decís, pero esto no me hablaban así a mí. ¿Por qué? Pero no nos conocemos, no entiendo. Que hay algo ahí que no se entiende y que te vas acostumbrando, o te viene alguien de lejos y por momentos mucha confusión a veces de no saber si conozco o no conozco a esta persona, porque te hablan realmente con una cercanía a veces que decís, no, claro, nos conocemos, no. No nos conocemos. O viene Javier Bardem y te trata de amigo toda la vida. Claro, Así. Javi. ¿Qué onda, Javi? Que es increíble. Sí, son esas cosas que te hacen como... son graciosas. Para mí terminan siendo anécdotas para mis amigos. Es como, esto, qué ganas de compartir esto con mis amigos porque va a ser gracioso cuando lo cuente. Y material para un segundo libro, tal vez. No, espero que no. Espero que otro no. Y voy a ir con las últimas preguntas, ¿no? Pero una de ellas tiene que ver con, bueno, el siguiente proyecto después de La Sociedad de la Nieve. Vos elegiste volver a la Comedia Nacional, hicieron Dulce Pájaro de Juventud, que también fue un éxito, pero es importante para vos, bueno, que hayas decidido volver al teatro, que es donde es tu hogar, vos lo mencionás a lo largo del libro, ¿no? Pero ¿cómo evaluás eso ahora, cuando ya van pasando un tiempo de todo lo que pasó? Me pasa con la actuación... Claro, yo no tengo un objetivo con eso, o un sueño, una ambición. Como que eso siempre fue, las ganas siempre fueron actuar, y es divertido actuar. Cualquiera que lo haga va a entender lo apasionante que puede ser actuar.
También puede ser aterrador, pero es muy apasionante, muy divertido. Y mi vínculo con eso es de puro juego, de pura diversión, de puro placer, de puro... Después me va tocando y voy encontrando que la actuación también tiene estas capas profundas cuando te tocan las historias profundas y eso siempre está ahí. O uno puede profundizar lo que quiera en cualquier tema siempre. Eso es lo otro bueno de la actuación, pero siempre lo hago por juego. Y en ese sentido me cuida mucho esa sensación o ese porqué, porque hace que yo no tome decisiones para llegar a ningún lado, o para alcanzar algo, o para volver a tocar algo. Es como que las cosas van pasando y cada una me divierte de por sí. No tengo expectativas ahí, no tengo expectativas. Entonces cuando leo, o sea, por un lado ya sé que no hay historias como esa, ni hay oportunidades como esa que se vuelvan a dar, porque es muy particular lo que sucedió con eso. A nivel de historia, a nivel de dirección, a nivel de texto, a nivel de cómo se construye la historia, a nivel de esa historia. Es muy difícil encontrar esas películas. Y eso ya lo sabes, uno Claro. ya lo sabe. Sí, sí, Entonces no lo espero ahí, no espero nada que mejore la sociedad, claro. ni es el objetivo, es simplemente encontrar otra cosa que me dé otro vínculo con la actuación otro ratito. Y Y después por eso otro. digo, cuando llegó la oportunidad de volver a la Comedia Nacional, fue que agarraste así de una. Es que eso es indudable porque el vínculo con el teatro, yo estaba queriendo hacer teatro, ya venía con amigos también construyendo alguna cosa, incluso estaba haciendo diseño de sonido con amigos en otra obra de teatro. Con el teatro siempre estoy en vínculo, porque es mi lugar ese, realmente donde estudié o para lo que yo estudié actuación y mi vínculo con la actuación es directamente al teatro. El cine, que es medio casual y medio de repente y medio que se cruza, es otro vínculo con la actuación que me alimenta el del teatro. Entonces cuando corté la película, pasaron años, yo no actuaba hace 4 años, porque te pasa el tiempo sin que te des cuenta, y recién ahí, no actuaba en teatro hace 4 años, y ahí apareció oportunidad de teatro y dije, obvio, esto me conecta, y fue revitalizante, porque a mí me hace estar muy vivo estar en teatro, lo necesito, sobre todo entre proyectos, es algo que me, me reafirma cosas. ¿Cuál es tal vez la mayor enseñanza o lo que más guardás de esa experiencia en la Comedia Nacional? Que También es, el... perdón, volviste, además elegiste volver a actuar en Montevideo, Sí. podrías haber hecho. No podría, porque no, actuar es con amigos, para mí el teatro, es como hay algo ahí que lo cuido mucho, es con amigos, o con gente que conozco, no puedo hacer teatro, me han invitado a hacer teatro afuera, pero pienso en la idea de irme a hacer una obra de teatro a Argentina, por ejemplo, y conocer a la gente ahí en ese proceso, y estar ensayando y estar conociendo, y ya estar estrenando, porque es así. No es el vínculo que yo tengo con el teatro, no es para eso que lo hago, hay algo ahí del convivio que es lo lindo del teatro y lo refresco cada vez que lo hago. Ahora volví y dije, claro, esto es en vivo, el poder que tiene esto que estamos todos juntos acá y no hay nada más, y estamos todos juntos, unos de un lado, otros del otro, viendo a unos y están pasando cosas acá o no, la mayoría de veces no pasan cosas en las obras de teatro, pero cuando pasan es alucinante. Y esa sensación de estar en vivo con el otro, esa sensación de reunirte, ya empieza a ser algo bastante raro. Y me gusta que eso se conserve. Y bueno, te cierro con esta pregunta, es bueno, ahora se publica el libro, lo va a poder leer la gente, no solo acá en Uruguay, porque bueno, también se editó en España, supongo en otros lugares de Latinoamérica. ¿Qué esperás que se encuentre el público al leer esto? Porque es tu historia, es la historia de la muerte del personaje, obviamente, Sí, hay mucho. ojalá, o sea, uno cuando lo escribo siempre espero que borren el nombre. Yo lo intenté con la tapa y no me dejaron. Intenté sacarlo de la tapa el nombre, pero que pase un poco eso, que uno pueda entrar en el libro más allá de la persona en sí, o más allá de ir a buscar como la anécdota no sé, la curiosidad de ver qué pasó solamente. Que haya algo en esa lectura que te den ganas de hacer cosas, que te den ganas de arriesgar, que te den ganas de decir, no sé hacer esto, pero te dan ganas de probarlo, ir a probarlo, después ves, en la segunda vez si no sale ves qué haces, pero si tenés el impulso, esa sensación, estas ganas, puede ser cualquier cosa, puede ser cualquier cosa que se te ocurra, pero que te dan ganas de experimentarlo, de ir a probarlo, de ir a buscarlo, a ver qué sucede. Para mí es una buena idea hacerlo, por lo menos sacarte las ganas y no quedarse solamente con el miedo de qué hubiera pasado. Me hubiera gustado poder probarlo. No, que haya algo del libro, de esa inconsciencia de un libro escrito por alguien que no sabe escribir, que termina siendo libro al fin, bueno o malo, me es indiferente,
pero que está hecho, y algo de completar ese proceso y haber aprendido en ese camino, que es lo valioso al final y al principio. Así que se animen, que te den ganas de hacer algo, que te despierte esa cosa guardada para decir, lo voy a hacer.